Buenos días, les saluda Miguel Han de Iglesia Gloria a Dios. Es un honor y un placer poder compartir la palabra de Dios con la congregación Piedras Vivas. Y doy gloria a Dios por esta oportunidad. Y mis agradecimientos a la familia pastoral Tufari y a la congregación. Oremos. Padre Celestial, te agradezco por la oportunidad de poder servir y glorificar tu nombre. Te pido a que nos guíes por medio del Espíritu Santo para poder entender tu voluntad divina en esta bendita mañana. En Cristo Jesús he orado. Amén. Un hombre había experimentado en carne propia y había visto la desolada y devastada ciudad atacada por el enemigo. Todo se había paralizado. Había paralizado la vida de muchos habitantes. Había paralizado la economía de aquel lugar y había paralizado toda actividad social. Todo se había perdido. Estas son las consecuencias de cualquier conflicto bélico en cualquier país y en cualquier época de la historia. Hay un libro de la Biblia en donde un testigo ocular registra la manifestación del juicio divino y que la Biblia llama consistentemente como el día del Señor. Ese libro es Lamentaciones. Muchas mencionan que el autor del libro fue Jeremías, a pesar de que no se menciona en ningún momento dicho nombre. El libro de Lamentaciones nos muestra el paisaje desolado de un pueblo que había perdido todo en manos de babilonios. Nabucodonosor, rey de Babilonia, había atacado y destruido esa ciudad en 586 a.C. Y se había llevado en cautiverio al pueblo de Judá. Pero el libro no termina con una descripción devastadora, sino que nos muestra la importancia de la fe en las misericordias de Dios en tiempos difíciles. Está compuesta por 5 poemas escritos en forma de acróstico usando los 22 letras del hebreo. El libro de Lamentaciones, la última palabra es la esperanza y no la desesperanza. El propósito del libro es pedir perdón a Dios y buscar la restauración de la relación con Dios. Con el tiempo, Lamentaciones empezó a leerse y a cantarse como parte de la ceremonia anual, como para recordar la destrucción del templo. El templo de Jerusalén fue destruido en 2 oportunidades. El primer templo fue levantado por Salomón, de ahí el nombre de Templo de Salomón, que fue destruido en 586 a.C. por los babilonios, y se levanta y se reconstruye por el liderazgo de Zorobabel, de ahí el nombre de Templo de Zorobabel o Templo de Herodes, porque este último había hecho renovaciones y al final fue destruida en el año 70 después de Cristo por los romanos. Tenga la amabilidad de abrir sus Biblias en Lamentaciones, capítulo 3, verso 19 al 24. Acuérdate de mi aflicción y de mi abatimiento y del ajenjo y de la hiel. Lo tendré aún en memoria porque mi alma está abatida dentro de mí. Esto recapacitaré en mi corazón, por lo tanto esperaré. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. El testigo ocular, quien había visto en su propia carne el juicio de Dios, reconoce que Dios está usando a Babilonia como látigo para castigar y disciplinar a su pueblo. Vean los primeros versículos del capítulo 3. Yo soy el hombre que ha visto aflicción bajo el látigo de su enojo. Me guió y me llevó en tinieblas y no en luz. Ciertamente contra mí volvió y revolvió su mano todo el día. Era tanto el sufrimiento en aquel entonces que él lo describe de esta forma. Verso 4. Hizo envejecer mi carne, mi piel quebrantó mis huesos. Cuando uno tiene muchos problemas, pareciera que envejece más rápido de lo normal.
Ve al versículo 19 una vez más. Acuérdate de mi aflicción y de mi abatimiento y el ajenjo y el ayel. Le pide a Dios que se acuerde de él, de su aflicción, de su abatimiento. La aflicción que le causa tristeza, dolor y sufrimiento por la situación que está pasando. Un abatimiento en donde pierde todo ánimo, fuerza o vigor. Cuando uno pasa momentos difíciles en la vida, hay una expresión que lo describe claramente: el sabor amargo de la vida. Esto la Biblia lo expresa utilizando el ajenjo y la hiel, hierbas con las que se preparan bebidas amargas. Y en el contexto se refiere que la vida se vuelve amarga cuando uno da la espalda a Dios y vuelve a la idolatría. Deuteronomio 29, 18 nos habla acerca de eso. No sea que haya entre vosotros varón o mujer, o familia o tribu, cuyo corazón se aparte hoy de Jehová nuestro Dios, para ir a servir a los dioses de estas naciones, no sea que haya en medio de vosotros raíz que produzca hiel o ajenjo. ¿A qué se debe este sabor amargo que menciona el autor? ¿Y a qué se debe este sufrimiento? ¿Cuál es la razón de este sufrimiento? Es debido al pecado del pueblo de Dios por su infidelidad. Dios manda su castigo usando como vara de disciplina a Babilonia. Para poder entender mejor, tenemos que ver unos reyes previos a la destrucción del templo de Jerusalén. Hubieron 3 últimos reyes de Judá: Joacim, Joaquín y Sedequías. Vea 2 Reyes capítulo 23 juntamente conmigo. 2 Reyes capítulo 23 versículo 36 al 37. De 25 años era Joacim cuando comenzó a reinar y 11 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Zebuda, hija de Pedaías de Ruma, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que sus padres habían hecho. En su tiempo subió en campaña Nabucodonosor, rey de Babilonia. Joacim vino a ser su siervo por 3 años, pero luego volvió y se rebeló contra él. Recuerde que Egipto fue derrotado por Babilonia en la batalla de Carquemis en 605 a.C. y Judá quedó bajo el control de los babilonios. Joacim era un rey malo. ¿Por qué? Porque había matado al profeta Urías, quemó la palabra de Dios y trató de arrestar a Jeremías y a su escriba Baruch. Por estas acciones Dios manda juicio ante Joacim con un ataque bélico. Después de la muerte de Joacim, le suplanta a su hijo Joaquín y era de tal palo, tal astilla, un rey malo. Vea 2 Reyes capítulo 24 verso 8 al 9. De 18 años era Joaquín cuando comenzó a reinar y reinó en Jerusalén 3 meses. El nombre de su madre era Nehusta, hija de Elnatán de Jerusalén, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová conforme a todas las cosas que había hecho su padre. Joaquín se rebela ante Nabucodonosor. El rey de Babilonia se enoja y lleva al cautiverio a todo el pueblo. Fueron 3 veces llevados a cautiverio babilónico. El primero fue en 597 a.C. en el reinado de Joaquín, debido a su rebelión contra Nabucodonosor. Y el segundo fue en 586 a.C., en el cual el rey fue un hombre puesto por el mismo Nabucodonosor en reemplazo de Joaquín. Vea verso 17 en el capítulo 24 de 2 Reyes. El rey de Babilonia puso por rey en lugar de Joaquín a Matanías su tío y le cambió el nombre por el de Sedequías. Y una tercera deportación fue en 582 a.C. para reafirmar el poderío de Nabucodonosor. Volvamos con Sedequías. Sedequías, lastimosamente, también fue un rey malo. Verso 18 al 19.
De 21 años era Sedequías cuando comenzó a reinar y reinó en Jerusalén 11 años. El nombre de su madre fue Hamutal, hija de Jeremías de Limna, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová conforme a todo lo que había hecho Joacim. Vino pues la ira de Jehová contra Jerusalén y Judá hasta que los echó de su presencia, y Sedequías se rebeló contra el rey de Babilonia. Y no solamente Sedequías hizo lo malo ante los ojos de Dios, sino todo el pueblo aumentó su iniquidad. Se volvieron cada vez más infieles. Y eso lo registra en 2 de Crónicas, capítulo 36, verso 14. También todos los principales sacerdotes y el pueblo aumentaron la iniquidad, siguiendo todas las abominaciones de las naciones y contaminando la casa de Jehová, la cual él había santificado en Jerusalén. Y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros, porque él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Mire, Dios tenía misericordia y paciencia al mandar constantemente la palabra de Dios para que se arrepintieran y vuelvan a Dios. Pero sin embargo, mire el versículo 16. Mas ellos hacían escarnio, se burlaban, se mofaban de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo ya remedio. Reiteradas veces Dios mandó a profetas para que el pueblo se arrepintiera de sus pecados de idolatría. Se burlaban, se mofaban de los mensajeros de Dios, menospreciaban las palabras de Dios. Sin embargo, con tantos intentos de llamar la atención a este pueblo duro de corazón, al final se colmó el vaso. No hubo ya remedio. Dios manda a su instrumento de castigo, que en este caso es Babilonia, dando como resultado la destrucción de toda la ciudad de Jerusalén en 586 a.C., debido a la rebelión del rey Sedequías, el último rey del reino del sur, quien en presencia de sus hijos, él ve cómo cada uno de sus hijos fueron degollados frente a su padre. Y a Sedequías se le quitó los ojos y atado en cadenas fue llevado en cautiverio a Babilonia. Esta es la consecuencia de una vida que se aleja de la palabra de Dios. Termina condenado y ya no puede ver claramente y vive atado en la esclavitud del pecado y de la muerte. Ahora, entendiendo el contexto histórico, volvamos a Lamentaciones capítulo 3, verso 19. Acuérdate de mi aflicción y de mi abatimiento, del ajenjo y de la hiel. Lo tendré aún en memoria, porque mi alma está abatida dentro de mí. El testigo ocular menciona que tendrá en memoria el pasado atroz, el sabor amargo de la vida sin Dios. Porque sin Dios uno no tiene ánimo, fuerza ni vigor en esta vida. Acuérdese que este testigo ocular está viendo el panorama desolador de sus circunstancias, su entorno, su vida muestra una vida amargada. Pero ocurre algo impresionante en el verso 21. Por favor, vea conmigo. Esto recapacitaré en mi corazón, por lo tanto esperaré. Menciona que recapacitará, meditará, cambiará y que por lo tanto esperará en el Señor. El único que puede cambiar el corazón del hombre es Dios. Es una obra del Espíritu Santo que por gracia cambia el corazón duro del hombre a un corazón receptivo a las instrucciones de Dios. Solo aquel que su corazón fue cambiado por Dios puede responder de manera eficaz al llamado al arrepentimiento y fe en Cristo Jesús. Y un corazón que confía en Jesucristo puede esperar en el Señor. En el pensamiento hebreo,
El corazón era el asiento de las fuerzas del alma, la inteligencia, facultades espirituales, así como los sentimientos y las pasiones. Es decir, simbolizaba todo nuestro ser. Solo Dios Padre en su inmensa gracia y misericordia cambia el corazón del hombre para que no ponga su vista en la vida desoladora o en las difíciles circunstancias que uno esté pasando, sino que cambia para que pongamos nuestra vista en lo eterno, puestos nuestros ojos en Cristo Jesús. Hebreos 12, 1 al 2 dice: despojémonos de todo peso y el pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, cual el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Esto recapacitaré en mi corazón, por lo tanto esperaré. Esperar significa tener esperanza, tener confianza, tener fe. Entonces, ¿cuáles son las motivaciones para esperar en el Señor? La primera motivación para esperar en el Señor es porque Dios no cambia. Vea versículo 22. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. La misericordia está relacionada con el pacto, que Dios no olvida de su pueblo. Dios no olvida de su promesa. Si destruía a todos por completo, no podría cumplir la promesa de mandar al Mesías en medio de la tribu de Judá. Dios mantiene un remanente para cumplir su promesa. Cuando Dios estableció a Israel, el propósito había sido bendecir al mundo a través de la fidelidad al pacto por parte del pueblo. Pero a pesar de los reyes malas decisiones y fallidas de parte del pueblo, el propósito de Dios nunca puede ser frustrado. El remanente da lugar a la esperanza que el linaje de David continúe y que dé a su máximo heredero, quien es el Mesías, Jesucristo. Mateo 1:17. De manera que todas las generaciones, desde Abraham hasta David, son 14, desde David hasta la deportación a Babilonia son 14, y desde la deportación hasta Cristo, 14. Lo que Dios promete, Él lo cumplirá. Él los liberará. Él los hará volver a Él, y todo lo hace por amor a su nombre. Isaías 48:11. Por amor a mí, por amor de mí mismo lo haré, para que no sea mancillado mi nombre, y mi honra no la daré a otro. El amor de Dios es inmutable. Dios es inmutable. Él no cambia. Y gracias a su atributo podemos estar seguros que su misericordia nunca decaerá ante su pueblo escogido. Y como el amor de Dios es inmutable, su justicia también es inmutable. Dios es justo y no tolera el pecado, y el pecado es pagado con muerte. Esta ira de Dios no es algo irracional o espontánea, sino es la expresión de la justicia de Dios. Hoy, todos los que con arrepentimiento y fe creemos en Cristo Jesús, tenemos la seguridad que la ira de Dios ya fue satisfecha. Y la ira de Dios fue satisfecha por la muerte de Jesucristo en la cruz del Calvario. Jesús nos sustituyó. Romanos 5:8 nos dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. La mayor demostración de amor lo demostró en aquella cruz. La gracia, misericordia y amor por su pueblo fue demostrada por la obra redentora en la cruz del Calvario. Esperamos en el Señor porque Dios no cambia. Su misericordia nunca decae, porque su promesa se cumplirá. Vea verso 22 una vez más. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. La segunda motivación para esperar en el Señor es que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana.
Cada mañana es una nueva oportunidad de experimentar la gracia de Dios. No sabemos lo que ocurrirá el día de mañana, pero ciertamente confiando en su palabra, sabemos que la misericordia de Dios está presente con su pueblo en este nuevo día de desafíos y oportunidades. Nos motiva a esperar en Dios porque Dios es inmutable. Su promesa nunca cambia. Sabemos que nunca va a fallar y su misericordia son nuevas cada día. Y nos lleva a la tercera motivación para esperar en el Señor, porque grande es su fidelidad. Dios lo dice, Él lo cumple, Él lo planea y Él lo finiquita. No hay fallo alguno en su plan maestro. Esta es la historia de redención. Vemos a lo largo del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento cómo Dios prometió y cumplió su promesa. Nada de lo que Él dice es en vano. Su promesa se cumplirá. No estoy hablando solamente de las bendiciones dadas a su pueblo, sino también de las palabras de castigo a todo aquel que se aleje de Él. Vimos el cumplimiento de la promesa mesiánica por medio del nacimiento, vida, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Lo único que falta en cumplirse es que Él volverá a buscar a su pueblo, para que su pueblo escogido vuelva ante Él, se reúna ante Él y puedan tener el verdadero reposo. Apocalipsis 21:3 nos menciona lo siguiente: y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Debido a que Dios es fiel con su pueblo, puedo estar seguro que el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová morar por largos días. ¿No es eso lo que dice Salmos 23? Sabemos que por medio de la historia bíblica, que la promesa inmediata, cumplida, se demuestra en la liberación del cautiverio cuando Persia vence a Babilonia en 538 a.C. El rey de Persia, Ciro, decreta que todos los cautivos puedan volver a sus respectivas tierras. La liberación había ocurrido. La promesa de liberación de la esclavitud del pecado y la salvación de nuestras almas se cumple en Cristo y con Cristo. Y ahora esperamos su consumación. Romanos 8:18. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Amén. Nos motiva a esperar por su inmutabilidad, a su carácter, a las promesas, a las nuevas misericordias dadas a su pueblo, por su fidelidad, pero también nos motiva a esperar porque Jehová es nuestro todo. Vea versículo 24. Mi porción es Jehová, dijo mi alma. Por tanto, en Él esperaré. Parece que el autor tenía en mente lo que sucedía con los levitas. De las 12 tribus, solo la tribu de Leví no recibía una heredad o herencia de tierra, sino su única herencia o heredad era Dios mismo. En Números 18, verso 20, nos menciona así: y Jehová dijo a Aarón: de la tierra de ellos no tendrás heredad, ni entre ellos tendrás parte. Yo soy tu parte, tu heredad, en medio de los hijos de Israel. Es así, mi amado hermano, es así, mi amada hermana. Cuando usted tiene a Cristo en su vida, usted lo tiene todo. Usted puede tener todo en esta vida, pero si no tiene a Cristo, su vida está vacía, sin propósito y sin esperanza. Y en la primera tempestad de la vida, uno solamente ve la desolada alma vacía que no tiene nada en qué esperar. Si es así como se siente el día de hoy, venga a Cristo. Solamente en Él podemos ver de manera distinta las circunstancias que pasamos en nuestras vidas.
Solamente en Él podemos tener esperanza y solamente en Él sabemos que las misericordias de Dios son nuevas cada día. Confíe en aquel que entregó su vida en la cruz del Calvario por usted y por mí. Que por nuestras faltas, por nuestros pecados, Él murió en la cruz para otorgarle perdón de todos sus pecados, de su devastadora antigua vida. Y aunque usted viva con las consecuencias de sus decisiones pasadas, usted puede tener esperanza que nuevas son las misericordias de Dios con los de su pueblo. Solamente así usted podrá decir como el testigo ocular: mi porción es Jehová, por tanto en Él esperaré. A veces debemos perder un pequeño bien para que Dios nos regale un gran bien. ¿Está usted cansado, desesperado, afligido o abatido, sin fuerzas, sin vigor y sin ánimo? Ponga su fe, su esperanza en Cristo Jesús, que cumplirá su promesa de estar con usted hasta el final. Juan capítulo 16, versículo 33, nos dice de esta forma: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Espera en Él, porque Dios es fiel y nuevas son sus misericordias día tras día. Les bendigo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Oremos. Padre Celestial, te pido que podamos ser motivados a esperar en ti. Tú eres soberano, creador y sustentador de toda la creación. Ayúdanos a recordar de tus promesas cada día y así podamos experimentar día tras día de tus nuevas misericordias. Gracias por tu Hijo amado, que gracias a Él puedo tener esperanza. Te pido por los que están pasando por dificultades en estos momentos. Te pido a que les otorgues cada día más fuerzas y vigor a medida que confíen en tus promesas. Suple sus necesidades y que puedan estar firmes esperando en ti. Oro por aquel hombre o mujer que todavía está devastada. Te pido que extiendas tu misericordia en aquella persona y hoy pueda recapacitar su corazón y pueda volver ante ti por medio de Jesucristo. Y que pueda vivir de ahora en más esperando, teniendo esperanza, creyendo que tú tienes todo el control. Bendice la congregación Piedras Vivas y el equipo pastoral, y en especial al pastor Pablo Tufari y a su amada esposa Joana, y que tu bien y tu misericordia les sigan por el resto de sus vidas. En Cristo Jesús he orado. Amén.